Bueno, queridos estudiantes, continuando con la clase que estaba muy relacionada con la renta, con lo que era la generación de los factores de renta del país, y en general dentro del comercio internacional, cómo incide dentro del comercio internacional, los factores de renta que identificamos que era capital, que era la tierra, ¿cierto? Y era el trabajo. Vamos a seguir ahora con la otra variable, que era la causa de la desigualdad económica. En la clase anterior lo vimos que gran causalidad de la desigualdad económica tenía que ver con la distribución de los ingresos, con la distribución de la riqueza que se producía dentro de un país. No hablo en el caso específico de Chile, hablo en general, desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista del comercio internacional. Las principales causas de la desigualdad económica la tenemos asumir primero que es un fenómeno, porque es lo mismo que una serie de circunstancias que provocan la desigualdad. Hemos recogido un conjunto de aspectos relevantes a los que citan distintos organismos internacionales, así como los principales investigadores, los principales indicadores, algunas causas que pueden influir en la desigualdad que podemos mencionar nosotros, son la globalización, debido a la transferencia de la mano de obra a la transferencia de los commodities, ¿cierto? Un país es interesante porque produce materia prima, pero no porque manufactura. Los salarios muy bajos de un determinado sector, de un determinado factor de productividad. Los marcos laborales que protegen o desprotegen a los trabajadores. Existen condiciones donde algunas empresas ponen condiciones especiales para poder integrarse en un determinado país y según eso poder hacer su inversión y dar fuente de trabajo. Difícilmente un gobierno se va a negar cuando llega una minera, pongamos el ejemplo en nuestro país, que ofrece 2.000, 3.000 puestos de trabajo. Eso conlleva toda una cadena de valor agregado, donde está el servicio, pavimentación, seguridad, casino, logística, combustible, población, pavimentación, peaje, transporte. Entonces difícilmente un gobierno se va a negar cuando tiene puestos de trabajo e ingresos asegurados para 12.000, 13.000 personas a través de una inversión millonaria como son las inversiones mineras. ¿Y qué es lo que más atrae a capital extranjero a nuestro país? Los cambios tecnológicos de todas maneras afectan si es que no nos hemos adecuado, si es que la matriz productiva del país no está adecuada, si es que no hay capacitación hacia los trabajadores, el cambio tecnológico, y si es que no hay una adecuación a la tecnología a la tecnología desde la producción, los cambios tecnológicos van a afectar de todas maneras en, en la desigualdad y la pobreza de los trabajadores. Las catástrofes naturales, las guerras, somos un país acostumbrado a catástrofes naturales. Afortunadamente, en los últimos 120 años, 140 años no hemos tenido guerras. Y por lo tanto, no las conocemos, se puede decir, mi generación. Estamos sufriendo ahora una pandemia, pero hemos salido adelante con lamentando fallecimientos de alrededor de 30.000, 32.000 personas. Y los marcos legales desiguales, que es un poco lo que yo expliqué cuando hay ciertas normativas que pide el empresariado para poder invertir en determinado país. Otro de los elementos de desigualdad podría ser la desigualdad de género. Ver la brecha salarial que aún en nuestro país persiste, cada vez en menor escala, pero existe. Ausencia de los derechos fundamentales, ejemplos, regímenes dictatoriales, regímenes autoritarios, falta de una reglamentación laboral que equipare o que horizontalice la relación entre la conversación, por último, entre el trabajador y el empleador. Inexistencia de la redistribución de la riqueza, situación que de una u otra forma se da en nuestro país, puesto que tenemos una tasa impositiva que no es una de las mejores y hace muy poco recibimos la recomendación de la OECD de poder estudiar la posibilidad de hacer un análisis impositivo en nuestro país
para ver de qué manera podemos hacer más redistributiva la generación de ingresos que favorezca a más personas y que por lo tanto el crecimiento llegue a más personas. La falta de acceso a servicios básicos, educación, sanidad, justicia. Pienso que aquí en Chile estamos al debe en muchas de ellas, principalmente en justicia. Yo pienso que en justicia nosotros sabemos que no hay acceso a la justicia, que Chile no es un país justo. Y la sanidad, bueno, están dando un examen muy grande nuestros trabajadores de la sanidad y parece que estamos pasando bien. Y un flagelo que estaba escondido aquí bajo la alfombra, que es la corrupción. Chile es un país corrupto, nadie lo podrá negar, nadie lo podrá negar. Las instituciones hacen lo que quieren y porque saben que no hay castigo. Te robas una manzana, te puedes ir preso, pero te robas $1.000.000 o estafas $1.000.000 y no pasa nada, te vas con clase de ética. Una nota importante recae en la expresión poder influir. No estamos diciendo que influyan o no, pero sí es cierto que podrían ser una de las causas de la desigualdad económica. Los elementos antes mencionados, ¿cierto? Una nota importante recae en la expresión pueden influir. Los elementos que anteriormente nombramos, la legislación, la desigualdad, la corrupción, la falta de acceso a la educación, la falta de acceso a la justicia. La salud está en este momento en una prueba máxima y quedó demostrado que no se le han asignado los suficientes recursos como para poder ser un para poder hacerla más igualitaria. ¿Cuáles son las principales consecuencias de la desigualdad económica? Según lo que hemos estudiado en la clase anterior, motivan las causas que hemos estudiado anteriormente motivan a su vez una serie de consecuencias. Conviene no confundir causa y consecuencias, aunque cabe indicar que en algunos casos se retroalimentan. Por ejemplo, la corrupción puede provocar un aumento de la desigualdad y a su vez, como consecuencia, da como resultado más corrupción. Entre las consecuencias más destacadas de la desigualdad económica se encuentran, también a modo de sugerencia, no es una condición sine qua non, pero tenemos la reducción del crecimiento económico, es un problema severo, si no hay crecimiento económico no hay trabajo, las largas huelgas de los trabajadores, ya sean motivados por razones de trabajo, ya sean motivados por inequidades, injusticias, o por otras razones, una huelga de los trabajadores siempre va a afectar un factor productivo. El aumento del salario mínimo no es el caso en Chile, porque en Chile se han hecho grandes discursos con respecto al salario mínimo y aún el salario mínimo en Chile no logra satisfacer la brecha o el rango o la línea de la pobreza, no logra superarlo. Eso es lo peor de todo, que inclusive mencionado por los papas, siendo Chile un país tan católico, dicen que el trabajador necesita un salario mínimo y aquí en Chile que le permita vivir con dignidad. Y estamos lejos en Chile. Cambio en las leyes laborales, aquí en Chile hace mucha falta una adecuación de las leyes laborales. Tratar de que el trabajador tenga también una parte más activa dentro del aparato productivo y dentro de la toma de decisiones, sin quitar autoridad, sin menoscabar la propiedad del empleador o del empresario, pero sí es importante que el trabajador pueda ser escuchado en aquella instancia de toma de decisiones. Por último, ser escuchado. Conflictos sociales, los conocemos, sabemos que están, en este momento en Chile estamos en un conflicto social muy fuerte del 18 de octubre y que está aplacado por la pandemia, porque estamos en una condición de estado de emergencia donde tenemos las policías y los militares en la calle, pero los conflictos sociales están soterrados. La delincuencia y la inseguridad que increíblemente estando los factores antes mencionados, policía y militar en la calle, la delincuencia aumentó en Chile, por lo menos la sensación de las personas, la percepción de las personas aumentó. Y las políticas fiscales altas, las políticas fiscales que penalicen a las altas rentas. Ahí hay una discusión entre este punto y lo que nos señala la OECD. La OECD nos dice
suba los ingresos o haga un análisis tributario de manera tal que las personas que tengan más altos ingresos sean los que más impuestos paguen, para que haya una redistribución de, la, de los ingresos. Se supone que en un país democrático como el nuestro, la única forma, la única manera democrática de poder eh, hacer una reforma tributaria es a través de una ley. En los países dictatoriales se impone, en los países autoritarios se impone. En Chile, país democrático, se consensúa a través de un proyecto de ley. Y dejar en claro que lo anteriormente descrito, al igual que las causas, son posibles consecuencias. Por lo tanto, no estamos diciendo que sean consecuencias directas, pero sí podría ocurrir. Eso es importante que lo tengamos, por eso lo destacamos aquí. ¿Ya? ¿Cuáles son las medidas de desigualdad económica que nosotros conocemos? Estamos de acuerdo en que la desigualdad es un fenómeno importante. La desigualdad es un fenómeno cada vez más estudiado por psicólogos, sociólogos, antropólogos, economistas. Y tiene sentido pensar entonces cómo podríamos medir la desigualdad. ¿Qué es lo que es la desigualdad? ¿Qué es lo que es la inequidad? ¿Qué es lo que es la injusticia social? ¿Cierto? Pero ese es tema no es tema del comercio internacional. Nosotros lo estamos viendo del comercio internacional. Este es el concepto, queda claro. ¿Cómo podemos saber si existe desigualdad? Y en caso de que exista, ¿de qué cuantía es dicha desigualdad? La desigualdad, la desigualdad se da en los países monoproductores, la desigualdad se da en los países multiproductores, poliproductores, pero tenemos algunos estudios, algunas personas que han pensado en cómo medir la desigualdad, partiendo de la premisa de la distribución de la riqueza que genera un país, partiendo de la premisa de la distribución de la generación del Producto Interno Bruto, de la distribución del per cápita y cuáles son las tasas impositivas regresivas que tenemos que afectan la igualdad eh, o que afectan el acceso a una correcta redistribución de la riqueza. A lo largo del siglo XX, economistas como Conrado Gini, que sacó la famosa escala de Gini, Enrique Tail, MacOtto, Lawrence investigaron sobre las materias progresivamente. Sus cálculos han sido mejorados y desarrollados con más insistencia. Luego, entre las herramientas más destacadas que reflejan la desigualdad, nos encontramos con los siguientes indicadores: el índice de Gini, la curva de Lawrence, el índice de Tail, el índice de Atkinson, la curva de Kuntner. En esta oportunidad solamente nosotros veremos sucintamente qué es lo que es la curva de Lawrence y algo del índice de Gini, puesto que es materia completamente ajena a nosotros. A esta herramienta se le han añadido nuevos indicadores de desigualdad que tienen en cuenta más de una dimensión, que tratan además de la desigualdad del ingreso y otras como las capacidades definidas por Amartya Sen. El coeficiente de Gini, de acuerdo al gráfico que nosotros estamos viendo, se calcula como el cociente entre el área comprendida entre la diagonal de perfecta igualdad y la curva de Lorentz, el área A, ¿cierto? La línea de perfecta igualdad es la diagonal que va desde el punto 0 hasta el punto máximo extremo superior derecho, que habla de la perfecta distribución de los ingresos. Y la curva de Lorentz, que es el área A en el gráfico sobre el área A más B, a medida que mejora la equidad, el área A disminuye y la curva de Lorentz, que es la línea roja, se acerca a la diagonal de 45. Pero a medida que avanza la curva de Lorentz, implica que menos personas son dueñas de mayor parte del capital. O sea, mientras la curva de Lorentz, el área A en el gráfico sobre el área AB, a medida que mejora la equidad, el área A disminuye. O sea, mientras menos rojos tengamos ahí, es mayormente equitativo el país. Sin embargo, si esa área se expande hacia el eje horizontal, hacia la población,
significa que menor cantidad de personas es más dueña o es dueña de mayor cantidad de la riqueza. Y aquí tenemos mejor graficado la curva de Lorenz. La línea de igualdad perfecta es la línea verde, ¿cierto? La línea A habla ya de cierta inequidad y la B habla de la población, de la cantidad de población que es dueña de cierto porcentaje al tirar las bisectrices, de cierto porcentaje de la población. Aquí estamos viendo que la línea A avanza achatando toda la zona B, implicando con ello que menos personas son dueñas de mayor parte del capital o son dueñas de la mayor parte del fruto de los factores de producción, que son mayormente dueños de los ingresos. Ahí está la fórmula del coeficiente de Gini, está dividido en quintiles, y según el coeficiente de Gini, para este ejemplo, los factores es el 0,48, Chile está en el 0,57 de pobreza, por lo tanto señala que la zona B nuestra es muy reducida y la zona A es más amplia. Significa que hay menos personas dueñas de más capital. En el ejemplo de la gráfica, al quintil 20 la población se queda con el 4% del ingreso, el 40% de la población con el 12%, el 60% con el 22% y el 80% de la población con el 42% del ingreso acumulado. En este caso, el ingreso de Gini es 0,48. Y aquí está la explicación de la curva de Lorenz que es importante tener presente. Si la curva de Lorenz se aleja de la diagonal, aumenta la desigualdad a la misma velocidad que aumenta el área A. O sea, mientras más crezca el área A, hay mayor desigualdad. Si la desigualdad es total, el área B desaparece y queda solo el área A, lo que indica que una sola familia se queda con el total de los ingresos, que es la línea azul. ¿Ya? Por lo tanto, tendríamos que nosotros tratar de mantener el justo equilibrio entre la línea A y B para que fuera el país más o menos equitativo, y la línea perfecta de igualdad que no existe es la línea verde que nosotros vemos ahí y que está reflejada en la curva de Lorenz. Pero el tema que tenemos en nuestro país es que la línea A o el área A ha crecido mucho y la línea B cada vez achata menos, cada vez achata más, disminuye más, implicando con ello que menos personas que son dueños del factor A son dueños de los factores de producción, por lo tanto la riqueza queda en menos manos. Bueno, ese es el complemento de la clase de hoy día, estimados y estimadas estudiantes. Nos vemos en la próxima clase, la próxima semana. Que tengan un fin de semana de descanso. Disfruten la compañía de sus familiares y seres queridos. Y cuídense que todavía queda mucho por pasar en esta pandemia que nos está afectando a todo el país. Un abrazo y les envío mis deseos de mucho cuidado para ustedes y familia.